Exitosa. Bien, queridos amigos, vamos con Jani Martínez en algún punto de Lima para que nos dé la información respectiva. ¿Cómo está, doctor Maché? Muy buenas tardes. Información en vivo desde el distrito de San Martín de Porres. Es lamentable informar que, al parecer, en este distrito el aislamiento social obligatorio o la cuarentena parecen haber terminado, puesto que se han invadido en las principales calles de este distrito, ya mencionado, como son la avenida Izaguirre, la avenida Universitaria, la Tomás Valle, la auxiliar de la Panamericana Norte, Alfredo Mendiola, entre otras principales avenidas. El comercio ambulatorio lamentablemente ha tomado control de estos lugares y además también las personas que se encargan o en todo caso hacen la limpieza de los vehículos al paso se encuentran en estos momentos en casi todos los cruces de las avenidas de este distrito y lo más indignante es que no se está respetando el metro de distancia, lo cual generaría definitivamente un foco infeccioso y además también pues informar que los comerciantes y en los parques aledaños de este distrito las personas también están saliendo incluso en pareja, hay otras personas que están saliendo incluso desde tres, repito, sin respetar el metro de distancia establecido. Incluso los comerciantes que se encuentran en estos lugares son vendedores de no productos de primera necesidad, venden como ropa, zapatos, artículos para celular, discos, CDs, entre otros, y las personas que se encargan o se encuentran en estos lugares y compran en el comercio ambulatorio también se aglomeran para hacer estas compras que no son de primera necesidad. Y recalcando esto porque aún no se ha terminado el aislamiento social obligatorio o el estado de emergencia ante la propagación del COVID-19 y sin embargo pues las personas parecen no temerle a la enfermedad. Es el panorama que se tiene, doctor Macé, desde el distrito de San Martín de Porres y hay que informar también que este escenario se está repitiendo en la gran mayoría de los distritos. Es la información que se tiene entonces a estas horas de la tarde con usted en estudio. Ok, bien. Entonces vamos a, mientras que nos contactamos con nuestro siguiente entrevistado, vamos a dar algunas aclaraciones para que la gente esté más informada sobre cómo responde su organismo ante esta enfermedad del COVID-19. Ok, ¿por qué es importante que la persona que está padeciendo de la enfermedad o que ha salido de alta tenga alimentos líquidos? Si ustedes quieren hacer la prueba, es imposible hablar y comer, porque uno se atoraría. También es imposible poder respirar y comer al mismo tiempo. Si ustedes, espero que no hagan la prueba, porque si no se van a atorar. Nadie puede respirar y a la vez poder comer. Y incluso para nosotros, por ejemplo, nos llevamos un pedazo de pan o bizcocho a la boca, ¿no? Y estamos masticando y a la hora que deglutimos, la respiración se corta por algunos segundos, ¿ok? Por lo tanto, si uno comienza a comer, ¿no?, a masticar, en esos instantes no va a respirar. Para una persona que le está faltando el oxígeno, eso es fatal. Por eso no se aconseja estar masticando porque no te vas a oxigenar bien, y menos comer cosas que son duras. Por ejemplo, un pedazo de carne, hay que masticarlo y hay que deglutirlo. Un pedazo de pan, un pedazo de papa, de camote, de yuca, que son alimentos muy sólidos, van a hacer que tú pierdas bastantes segundos en una buena oxigenación cuando tú lo que quieres es respirar, ¿ok? Eso con el hecho de estar comiendo, ¿ok? Pero lo mismo ocurre cuando ya los alimentos llegan al estómago. Estos alimentos en el estómago están alrededor de 1 hora y media en promedio. Después de esa hora y media, el estómago comienza a vaciarse. Y se comienza a vaciar por espacio de media hora, 40 minutos. Es en ese momento cuando los alimentos, vamos a suponer que tú te has tomado una sopa de fideos con carne
y has comido pues un arroz con huevo frito. Una vez que ese arroz con huevo frito y tu sopa salen del estómago y pasan al intestino, la gran parte de la sangre va a ir corriendo, va a ir al encuentro de ese intestino tuyo. Pero acuérdate que tu intestino tiene 7 metros de largo y todo el intestino está rodeado de vasos sanguíneos. Y por lo tanto, ¿no?, la sangre que hay en esos vasos sanguíneos es una cantidad muy, muy importante. Y es por eso que yo les aconsejo a todos que cuando coman en la noche, de preferencia coman cosas líquidas. ¿Por qué? Porque es fácil de tragar y no va a competir con tu respiración, pero también les digo que coman muy poquito, del tamaño, por ejemplo, de un Pyrex, porque obviamente el ser humano que está luchando contra una enfermedad necesita nutrirse y necesita, por ejemplo, proteínas de alto calor, de altas calorías, de alto nivel proteico, como por ejemplo la clara de huevo, que es muy potente, y en una baja cantidad de la clara, tú vas a tener una gran cantidad de calorías y sobre todo de proteínas, ¿no? O de repente avena, que es líquido, o de repente jugo de papaya, que es líquido, o de repente una crema de zapallo, que es líquido. Esas cosas son fáciles de deglutir, no te permiten, no hay necesidad de masticar, van al estómago y se van liberando rápidamente y no van a hacer que la sangre se desvíe, porque tú la sangre que tienes la necesitas en el pulmón y no en el estómago, y por eso es el consejo de que las personas tienen que comer poquitito, ¿no? Digamos que 4 veces al día, pero en raciones muy pequeñas, que tengan bastante azúcar, salvo que sea diabético, ¿no?, para poder tener las calorías del caso y también la clara de huevo. Eso son algunas recomendaciones prácticas, porque cada día hay más peruanos que están en condición de convalecientes. Ahora vamos a hablar con Javier Llamosa. Él es el decano del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima. Y con él seguramente que vamos a recoger muchos conceptos, mucha información sobre este problema que ya está en boca de todos, sobre el incremento y la escasez de medicamentos. Javier Llamosa, ¿cómo estás? Un abrazo, te saluda Armando Macé. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Javier, como decano del Colegio Químico Farmacéutico, ¿qué impresiones, qué quisieras tú transmitirle a la población que nos está escuchando en tu condición de decano del Colegio Químico Farmacéutico? Bueno, hay varios aspectos que tenemos que transmitir. Una directa a la población es que la población no puede automedicarse en el consumo de medicamentos. Los medicamentos requieren una prescripción médica para la condición que en la condición de salud que se encuentren, ¿no? Porque si hacemos un uso racional de los medicamentos, si son antibióticos, por ejemplo, podríamos acabar con el arsenal terapéutico y quedarnos sin antibióticos para tratar infecciones. La resistencia antimicrobiana es un problema mundial y por lo tanto debemos usarlo razonablemente, con prescripción médica, y también un llamado a las cadenas de boticas que hace poco hicieron un comentario de que todos los ciudadanos salieron a la farmacia a comprar y se acabaron los genéricos. Eso no es tanto así, porque para adquirir se requiere una prescripción médica. Por un lado, y por otro lado, al Estado peruano, el mensaje presidencial que hubo el día de ayer, donde para tratar, entre comillas, de solucionar el problema de altos precios y desabastecimiento, quieren obligar a las boticas y farmacias a tener un listado de medicamentos para COVID, a pesar que ya 2 de ellos se encuentran. Y esto no es tanto así, porque el problema no es que debe existir en las boticas y farmacias, el problema es que no hay medicamentos y hay partes y hay empresarios, ya sea un fabricante o un distribuidor, que han alzado los precios, han especulado los precios, y esto está impactando gravemente en el bolsillo de los ciudadanos, ¿no? El Estado tiene que abastecerse para que a ningún ciudadano le falte medicamentos y que no haya desabastecimiento, porque cuando existe eso, el ciudadano tiene que pagar de su bolsillo y se encuentra en una cadena de boticas donde el precio de una citromicina que puede costar un sol 20 se lo puedan vender en 13 soles, ¿no? Y eso es inadmisible, eso es no tiene denunciable desde el punto de vista social, ¿no? Ok, ¿qué planteamientos desde tu despacho para esta problemática? A ver, nosotros desde el principio, cuando empezó esta pandemia, advertíamos que el precio de los medicamentos se iba a modificar, y efectivamente se ha modificado un 3 y 4%, y esto puede ser tolerable
en la cadena de suministro, ¿no? Lo que hemos visto es un abuso y se preveía que viniera un abuso, una especulación del precio, porque lamentablemente los medicamentos no se le puede dejar el libre albedrío de la oferta y la demanda. En muchos países del mundo regulan los precios de los medicamentos. Nosotros queremos formar parte del lobby y en el lobby de los países europeos regulan el precio de los medicamentos. Nuestros países vecinos regulan el precio de los medicamentos y tenemos que empezar a discutir cuál es la forma de hacerlo, porque para evitar este tipo de especulación que los ciudadanos paguen hasta 20 veces más por un medicamento, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Por ejemplo, todos los medicamentos importados tienen que declarar su valor de importación en aduanas. Si sabemos que ingresa un sol y el Estado y la industria, los empresarios y la sociedad civil se ponen de acuerdo, dicen los márgenes comerciales a partir de ahora para los medicamentos, para los distribuidores de 20% y para la botica o farmacia son 20%, estamos hablando que ese medicamento que ingresa por un sol debería costar no más de un sol 40 en los establecimientos, y así podríamos regular por lo menos estos medicamentos para el COVID, que además el Estado también debe declararlos de interés público. En muchos países se declara interés público, ¿por qué? Porque cuando se declaran los medicamentos de interés público, permiten utilizar otras herramientas legales para hacer accesible el medicamento. La regulación de precios por un lado, y por otro lado medicamentos que puedan tener patente y que se hacen inaccesibles. Si se hicieran inaccesibles, se pueden utilizar los mecanismos como la licencia obligatoria. O sea, declarar los interés públicos a los medicamentos, sobre todo a los de COVID, sería un paso importante en la defensa de los derechos de la familia. Ok, perfecto. ¿Qué piensas sobre hoy en día? Nos estamos dando cuenta objetivamente, porque antes cada uno en su mundo, esto no estaba tan a la vista. La gran diferencia de los oligopolios, de las grandes empresas que hay y que obviamente tienen pues una captura del mercado, en detrimento de repente el químico farmacéutico, ese que va a la universidad, que estudia sus 5 años, que saca su título con la esperanza de algún día tener pues su botica, su farmacia y poder hacer uso de su profesión, pero que en la realidad no encuentran que el mercado está prácticamente colapsado para ellos, porque ya existen grandes cadenas con las cuales a veces es muy difícil competir por la gran cantidad de compras que ellos hacen en mejores condiciones, y todo lo que eso puede resultar en un país como el nuestro. ¿Qué opinión, qué comentario te trae esta situación? Bueno, el mercado y la economía han cambiado, ya se han desfilado muchos modelos de negocios, y entre estos modelos de negocios también incursionaron el tema de la comercialización de medicamentos a través de las boticas privadas, ¿no? Del año 90, cualquier persona que tiene un capital puede entrar al negocio de los medicamentos, poner su botica, contratar un farmacéutico y listo. Y hoy día tenemos grandes cadenas, ¿no? Pero también tenemos a las farmacias y las boticas independientes que representan un rol importantísimo, porque en una farmacia vas a encontrar un farmacéutico y conoce al vecino, conoce el nombre del vecino, sabe de qué adolece, y hay otra, a pesar de que sus precios pueden ser un poco más altos, porque las cadenas de boticas definitivamente tienen una economía de escala, pueden competir, pero estas no desaparecen, y no desaparecen por su trato. En el Perú, desde el año 2008, desde febrero en que se concentró el mercado de las boticas y farmacias a través de un retail que representa más del 83% de venta, esto sucedió porque en el Perú no existía una ley de control previo de fusiones y adquisiciones. Y hasta la fecha no tenemos esta ley. Y es un encargo al Congreso de la República. Necesitamos una ley que haga el control previo de fusiones y adquisiciones para evitar que bienes como medicamentos y otros bienes como los servicios de salud se concentren, porque cuando hay una concentración hay una posición de dominio, y cuando hay una posición de dominio puede haber un abuso. Hay que evitar, y las políticas públicas siempre buscan que no exista oligopolio. Hoy en día lo tenemos, ¿no? Necesitamos recuperar el valor de las farmacias. Hoy en día terminaron el mercado, hoy en día tenemos lo que son las cadenas de boticas, y hoy en día sabemos lo que significan las cadenas de boticas, que son los grandes abastecedores, y que hoy en día también tienen sus propias marcas, y es lo primero que te ofrecen, y no necesariamente un precio accesible. Necesitamos recuperar el modelo. Hoy existe en el Ministerio de Salud un proyecto de decreto supremo para incorporar a las boticas y farmacias entre el primer nivel de atención. Y eso sería importante porque recuperamos el valor que han perdido este tipo de establecimientos, recuperarlo a través de las farmacias. Necesitamos recuperarlo, y más aún ahora. ¿Por qué ahora? Porque imagínense
cuántos hipertensos y cuántos diabéticos que hoy día tienen que continuar su medicación y no pueden ir a los hospitales porque se exponen, son poblaciones vulnerables, se exponen. Entonces, la salida para recoger sus medicamentos, estos pacientes, cuyos medicamentos sí han sido comprados por el Estado, porque sabemos cuántas personas diabéticas y cuántas personas hipertensas tienen, en vez de recurrir al hospital y exponerse, pueden recoger sus medicamentos en las boticas y farmacias que formen parte del sistema de salud. De esa manera se reduce la exposición y se reduce que estas personas se pongan a riesgo. Y imagínense, se ponen a disposición del sistema de salud más de 15.000 oficinas farmacéuticas. Esto está ya en la mesa, esperemos que pronto sea aprobado y de esta manera cambiaríamos el modelo que tenemos hoy día, un modelo muy comercial, a un modelo con una cara social y con una cara de responsabilidad. Claro que son unidades de negocio, sí, pero unidades de negocio moderadas, unidades de negocio que no solamente tienen rentabilidad, pero además un valor social que debe recuperarse a través del clínico farmacéutico, ¿no? Ok, el último comentario que te hago y quisiera saber sentir tu opinión. Voy a poner un ejemplo. Cuando uno va, por ejemplo, al departamento de Lambayeque, uno puede encontrar estas cadenas que son muy conocidas por todos. En el departamento de Lambayeque, lo encuentras en Lambayeque, en Chiclayo y en Ferreñafe, porque son las capitales de provincias. Pero cuando tú comienzas a viajar y, por ejemplo, sales desde Lambayeque, que ya está a la salida, y vas a ir, por ejemplo, hasta Piura por la carretera antigua, vas a pasar Mochumí, vas a pasar Tucume, vas a Íllimo, vas a pasar Pacora, vas a pasar Jayanca, vas a pasar Salas, pasas Motupe y Olmos. Y en esos distritos que no son provincias, obviamente no encuentras ninguna cadena de esas conocidas que son muy destacadas y conocidas en Lima. Y todas esas farmacias son boticas pequeñas, son boticas del pueblo, y que muchas veces por como su mercado no es tan atractivo como de repente una gran urba, tienen limitaciones en conseguir ciertos medicamentos. Por ejemplo, si tú en estos momentos quisieras conseguir una enoxieparina o una heparina en uno de esos pueblos, no lo vas a encontrar jamás porque no es un producto que allí se usa con frecuencia, o ciertos antibióticos que puedan ser importantes. Y entonces estas pequeñas boticas que sí están en el Perú profundo y que si sumamos a todos termina siendo una población mayoritaria todo el Perú profundo, estas boticas están, digamos que en una competencia inapropiada y no reciben ni reconocen el valor que estas tienen dentro de una comunidad. Tus comentarios al respecto. Efectivamente, esas boticas y farmacias que muchas veces están ubicadas en lugares donde ni siquiera el Ministerio de Salud llega y que representan la alternativa a ese ciudadano para encontrar medicamentos, definitivamente no todos, como usted lo menciona, pero justamente se trata de que recuperemos, los incorporemos al sistema de salud para darle las facilidades y poder, a través de estas infraestructuras de boticas y farmacias que están ubicadas en otros lugares, se pueda dar y se pueda hacer prevención y promoción y atención primaria de la salud. ¿Es posible hacerlo? Sí es posible hacerlo. Podemos rescatarla, no la dejemos sola. Peor aún, no la sancionemos cuando les obligamos a tener medicamentos que ahí nunca se van a mover, pero la norma, y hoy día el presidente dijo ayer, vamos a incluir obligatoriamente al listado de medicamentos de COVID. Si a esas boticas les obligas y que por su actividad no pueden cumplir, la vas a multar, y si la multas con 3.400 soles, la vas a sacar del mercado, simplemente va a quebrar, va a cerrar, y ciudadanos se van a quedar sin la posibilidad de acceder a medicamentos. O sea, no podemos tratarla de esa manera, tenemos que recuperarla incorporándola en el sistema de salud. Hay muchas formas de hacerlo, tenemos capacidad instalada que el Estado no los ha visibilizado, han estado invisibles por muchos años, y es la oportunidad de visibilizarla. Podemos formar parte del primer nivel de atención y es clave, por lo tanto creemos que el Estado peruano tiene que cambiar la mirada y el modelo de cómo se están dispensando los medicamentos tiene que cambiar. Tiene que fortalecerse la actividad farmacéutica, la farmacia, y tiene que darse sus limitaciones a las boticas que hoy en día cumplen un rol, pero que también hay mucha información de que tienen sus propias marcas, tienen precios excesivos, y esto está generando
una gran distorsión del mercado y sobre todo con el dolor y el sufrimiento que tienen los ciudadanos por conseguir medicamentos. El medicamento tiene un precio inelástico, tenga el precio que tenga, el ciudadano lo va a pagar, va a alquilar, va a vender, va a empeñar y va a pagar porque atrás hay el dolor y el sufrimiento de un paciente o un ser querido, ¿no? Ok, bueno, te agradezco mucho la participación. He estado conversando con Javier Llamosa, decano del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima. Javier, muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Gracias por tu participación. Okay. Muchas gracias. Ok. Bien, para utilizar estos 4 minutos antes de irnos a un corte, vamos con otras sugerencias importantes. Hoy en día, de que estamos luchando contra el COVID, es muy importante que las personas que sean anémicas se preocupen de atender esta falencia en su organismo. Obviamente, si es que uno de los síntomas más duros en un paciente que pasa a una etapa de mayor gravedad, obviamente es la falta de oxigenación. Y de allí, con el uso de los medicamentos, este paciente va a tratar de salir adelante. Pero si este paciente tiene una condición de anemia importante, esto va a ser mucho más difícil y va a ser cuesta arriba. Por eso es importante que estas anemias se atiendan. Y sobre todo, si hace una cuestión de ya casi un año, recuerdo que salió un titular en El Comercio en la cual refería que más del 50% de nuestros niños estaban anémicos, obviamente es porque la mirada fue hacia nuestros niños. Pero si realmente comenzamos a tener una visión más en los adultos y en los ancianos, muchísima gente tiene anemia. Exitosa. Hoy día no estamos para tener anemia, sobre todo cuando este es un déficit en nuestra alimentación que puede corregirse con bastante facilidad si es que no hay un cuadro de fondo severo como por ejemplo una insuficiencia renal crónica. Por eso es el momento de que si en todo este año nos vamos a tener que enfrentar al COVID, porque esto no es que estamos en mayo y en junio, esta es una pelea que se va a ir hasta fin de año, entonces no descuiden su alimentación y recuerden que la sangrecita de pollo, que es algo tan económico y tan fácil de cocinar y de acceder, es una excelente fuente de fierro. Así que todos a cuidar esa hemoglobina, a luchar contra la anemia. El hígado de pollo, que es una menudencia que es barata también, el hígado de pollo tiene una gran cantidad de fierro y hay que usarla. Y también otros alimentos como las lentejas deben estar en nuestro plato día a día. Bien, vamos a una pequeña pausa y volvemos.